En el marco de este video vamos a hablar de la Corte Constitucional Colombiana como uno de los altas cortes de la función jurisdiccional del Estado en Colombia. La Corte Constitucional Colombiana fue creada a partir de la Constitución Política de 1991, no así como ocurre con la Corte Suprema de Justicia, cuando veamos el video relativo a la Corte Suprema de Justicia, que es de antaño, pues, o anterior a la Constitución de 1991, pero la Corte Constitucional Colombiana sí fue creada por el constituyente bajo esta Constitución Política actual. La Corte Constitucional Colombiana fue creada con la finalidad, con la firme intención de preservar la Constitución Política, de garantizar la Constitución Política, la integridad del texto constitucional, pero asimismo al garantizarse la integridad de la Constitución Política, pues se lo hace en consecuencia de todo el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional Colombiana se encuentra obviamente en la Constitución Política en el marco de su regulación dentro de la norma superior, en los artículos 239 a 245 de la Constitución Política, y ella misma nos precisa que la Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados que la componen pues de manera principal, desde luego toda su estructura de funcionamiento entre magistrados auxiliares y cuerpos administrativos, pues es una corte bastante numerosa. Bueno, digamos que básicamente son 9 magistrados los que la componen en cuanto a la toma de decisiones que en ella se hacen. Esos 9 magistrados son elegidos para periodos de 8 años, de ternas que presenta el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y que luego el Senado de la República de Colombia pues se encarga, digamos, de designar a cada uno de estos magistrados para los periodos que indica la Constitución y que les he mencionado con antelación. La Corte Constitucional tiene esa función, como lo dije al principio, de garantizar la integridad del texto constitucional, la supremacía de la norma constitucional, y en ese trabajo, desde luego, tiene sus funciones principales en el artículo 241 de la Constitución Política. En ese artículo están detalladas las funciones que tiene la Corte Constitucional. Dice ese artículo 241 que es en los precisos y estrictos términos de ese artículo, pero en la práctica pues no es así, porque la Corte Constitucional en algunos eventos ha superado esas funciones que le ha entregado la Constitución en ese artículo 241 y ha ido más allá de lo que ese propio artículo le impone. Por ejemplo, en casos de revisión o de estudio de demandas de inconstitucionalidad o de control de constitucionalidad, que dice el artículo 241 que eso simplemente por cuestiones formales, la Corte Constitucional ha ido más allá y ha estudiado de fondo o materialmente los asuntos de constitucionalidad que son sometidos a su conocimiento, transgrediendo, digamos, de alguna manera lo que dispone ese artículo 241. Pero bien, en esas funciones que tiene la Corte Constitucional, entonces está la de conocer de las demandas de inconstitucionalidad que presente cualquier ciudadano contra cualquier ley. Hago la claridad en que sea una ley, no puede ser una norma de inferior categoría, digamos como un decreto presidencial ordinario, porque para ello está el Consejo de Estado en las funciones que tiene para ese menester, sino que debe ser una ley emanada del Congreso de la República o aquellas expedidas por el presidente de la República con funciones o facultades extraordinarias, cuando el presidente de la República expide decretos con fuerza material de ley. Esos son los que conoce la Corte Constitucional Colombiana, el análisis que puede hacer de esas demandas, pero también esa misma Corte adelanta el estudio de los asuntos, por ejemplo, relativos a convenios, tratados internacionales que requieran la ley aprobatoria, para lo cual la Corte analiza la ley aprobatoria expedida por el Congreso de la República de un tratado, de un convenio, supongamos la Convención Americana de Derechos Humanos, por poner un ejemplo. En el momento en que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, no es simplemente por arte de magia, sino que ese instrumento internacional pues ingresa al ordenamiento jurídico colombiano por virtud de una ley que lo aprueba en nuestro ordenamiento jurídico interno. Esa ley la revisa la Corte Constitucional en su constitucionalidad, pero asimismo hace el análisis y el estudio del convenio, del pacto, del tratado del que se trate. La Corte Constitucional, pues además de conocer del control de constitucionalidad en sus diferentes aspectos, ya lo pueden ver ustedes en el artículo 241 con más detalle, cuando se trata de referendo, por ejemplo, cuando se trata de reformas constitucionales, pues qué competencia tiene ese órgano jurisdiccional.
La Corte Constitucional también conoce de un aspecto muy importante y es de las acciones de tutela que llegan, o que digamos que todas las decisiones de tutela que se adoptan bien en primera instancia o en segunda instancia por los jueces de inferior categoría de la Corte Constitucional, me refiero a tribunales, circuitos, jueces municipales, jueces de inferior categoría o inclusive las adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, pues que deben ser enviadas todas las decisiones que se adopten bien en primera instancia si no ha tenido impugnación, o bien en segunda instancia cuando la decisión de primera instancia ha sido impugnada por quien ha resultado vencido dentro del proceso, o por quien habiendo ganado no está satisfecho con la decisión que se adopta y decide impugnarla. En todo caso, un procedimiento de tutela, una acción de tutela, del cual también ya tenemos un video que ustedes pueden ver dentro de nuestra lista de videos sobre la acción de tutela, cómo esas acciones de tutela en definitiva deben ser remitidas a la Corte Constitucional colombiana y la Corte Constitucional podrá hacer una revisión eventual de esas tutelas. Eso se le llama mecanismo de eventual revisión de las acciones de tutela. La Corte escoge o puede, digamos, estudiar o escoger diferentes acciones de tutela o analizar las que llegan y dentro de ellas hacer una escogencia de aquellas que sean más importantes, de aquellas con las cuales se pretenda generar precedente, con las cuales se pretenda definir un tema de trascendencia o importancia nacional, o aquellos que por la naturaleza requieran de una decisión de la Corte Constitucional, o de aquellos asuntos que, habiendo sido analizados, va a haber cambio jurisprudencial con ocasión de otro caso que le pueda llegar, o se va a generar lo que se conoce como línea jurisprudencial, es decir, cambios constantes de decisiones que generan una línea frente a un mismo tema. La Corte entonces tiene esa facultad de escogencia de esas decisiones de tutela que le llegan para eventual revisión. ¿Cómo se hace ello también? Pues la Corte Constitucional, además de estar contemplada en la Constitución Política, pues también existen las normativas correspondientes en el artículo 43 y siguientes de la Ley 270 de 1996, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que se encarga en esos artículos 43 a 45 de tratar los temas del funcionamiento de la estructura de la Corte Constitucional. Pero principalmente existe el decreto 2067 de 1991, que es el que se encarga de reglamentar los procesos y juicios que se siguen ante la Corte Constitucional. Allí ya está en detalle la composición, cómo se escogen las decisiones, las sentencias de tutela para eventual revisión, cómo se llevan adelante las salas, cómo están compuestas, cómo se eligen los magistrados auxiliares, bueno, diferentes condiciones para el funcionamiento de esa alta corte. Está establecida en ese decreto. Asimismo, tiene su propio reglamento interno. Ese reglamento interno del año 2015, el Acuerdo 02 de esa fecha, pues establece también cómo internamente funciona la Corte Constitucional colombiana. Entonces, la Corte colombiana es de trascendencia enorme porque se encarga de garantizar la prevalencia de la Constitución política y el funcionamiento y la estructuración de toda nuestra organización jurisdiccional y asimismo de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para que no se cometan arbitrariedades al momento de creación de leyes, para que no se cometan abusos al momento de aplicación de las normas, para que aquellas leyes que cree el Congreso de la República o el presidente con facultades extraordinarias y que resulten contrarias a la Constitución, pues deban salir del ordenamiento jurídico porque la Corte así lo puede disponer. ¿Por qué? Porque contrarían principios y derechos establecidos en la norma superior. Toda ley, toda norma, toda manifestación de las instituciones públicas del Estado y también así las privadas que ejercen funciones públicas y las privadas mismas tienen que estar en todo caso sujetas a la Constitución política en esa jerarquía normativa pues que debe reinar. Y para ello, insisto, se ha creado a partir del 91 la Corte Constitucional colombiana, insisto, una gran creación del constituyente de 1991 y que ha resultado muy útil a expensas de la garantía del derecho en nuestro país. Espero que este video les sirva de utilidad para efectos de entender un poco qué es la Corte Constitucional en Colombia y no obstante ir a las normas y leer y revisar pronunciamientos y las disposiciones normativas de las que hemos hablado, pues les sirva al menos de un panorama general para entender esta alta Corte.